Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de encuentros en el Club Canarias en Hora. Está con nosotros hoy el secretario general del Partido Socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días también. Bueno, en este poco más de un año al frente del Partido Socialista, poco menos de un año al frente del Partido Socialista en Canarias, ¿se podría decir cualquier cosa menos de que sea aburrido? No lo ha sido nunca. Bien lo decías, podía parecer más de un año, es menos de un año, pero este es un partido que tiene un importante debate interno, que es fundamental para la política en Canarias, el único que tiene parlamentarios de las 7 islas, por tanto tiene los territorios representados en el máximo órgano parlamentario de nuestra tierra, y un partido creo que es fundamental en la historia de Canarias, en el presente y estoy convencido también que en el futuro. ¿Se le ha hecho largo por eso de que dice de que podría parecer que lleva más de un año? No, es una actividad orgánica muy exigente, muy exigida, pero ya lo sabíamos. O sea, bastaba con mirar a quienes han sido anteriormente secretarios regionales del PSOE para saber que ni es una tarea fácil ni debe serlo, ¿no? Es fundamental que sepamos que estamos en un partido de gobierno, repito que ha cambiado también la historia de nuestra tierra y de nuestro país, y que hay sensibilidades diversas que tenemos que intentar entre todos compaginarla dentro de lo que es un proyecto común. En ese sentido tenemos que esforzarnos y dar lo mejor de cada uno. Desde fuera da la sensación que está usted en medio de numerosos incendios, algunos incluso con fuego amigo. ¿Cómo lo ve usted desde dentro? No, creo que, como dije, hay un partido con sensibilidades diversas, con mucho debate interno, perfectamente organizado, donde las decisiones no las toma una persona por todos, sino todos son los que toman y todas las decisiones de manera mayoritaria, incluso la mayoría de las veces unánimes, y a veces sí hay ciertos reflejos mediáticos que poco tienen que ver con la realidad, ¿no? Y pongo algún ejemplo para que vea que voy a lo concreto, ¿no? He leído en algún medio broncas en la ejecutiva y luego voy a la ejecutiva, miro el acta y resulta que los temas salen por unanimidad o sin voto en contra, ¿no? Con 2 abstenciones, ¿no? Difícil creer que hay bronca donde los temas salen por unanimidad, donde hay 2 abstenciones de 50 personas, ¿no? Por tanto, a veces hay una realidad publicada distinta de lo que es la realidad pública y real, pero tampoco eso es anormal en la historia del PSOE, hemos convivido con ello porque eso significa también que somos importantes, incluso para los medios de comunicación. Se acaban de presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado. ¿Cómo lo ve para Canarias? A pesar de, hay una corriente que dice que son unos buenos presupuestos para una comunidad autónoma como Canarias, bastante generalizada. ¿Cómo lo ve los diputados, cómo lo ve el Partido Socialista en Canarias y qué cree que van a hacer los diputados en la votación? Primero vamos a presentar una enmienda a la totalidad. A la totalidad. Porque no son unos presupuestos justos para los españoles y los canarios lo somos. A veces nos centramos en cuestiones que son puntuales y nos olvidamos de los grandes asuntos. Yo he dicho, y en estos días ha habido intervenciones, ayer mismo del diputado que es quien nos representa en el Congreso en cuanto a que es nuestro representante también desde la regional en ese órgano, siendo claro y contundente. Está bien que paguemos menos para viajar entre islas, eso está bien. Está bien que podamos ir a la península y que nos cueste menos, pero eso hay que hacerlo cuando tenemos un Estado social en el que se invierte lo mismo que crece la economía de nuestro país, y no es así. Crece un 3% y apenas invierte un 1,1% en el bienestar social, en la cohesión social, en los aspectos sociales. Los pensionistas de Canarias son también los mismos que tenemos en Extremadura, en el País Vasco o en Andalucía, y resulta que hay una subida a las pensiones a las que menos cobran, pero no es una subida acorde a lo que crece la economía de nuestro país, y además que viene a través de propuestas que se han trasladado posteriormente a la aprobación en el Consejo de Ministros de los presupuestos. Los desempleados de Canarias son los mismos que tenemos en el resto del Estado, y esos desempleados en este país tienen una realidad macabra, y es que de cada 2, 1 no cobra absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, no son presupuestos sociales en absoluto. Tienen bastante de electoralismo, de oportunidad, porque están cerca esas citas electorales, y repito, creo que es importante que se tenga claro cuando se está en un gobierno central que primero es cohesionar el país, y resulta que en estos momentos hay menos ricos que son más ricos y más pobres que son más pobres, y no decir que nos beneficiamos porque los viajes nos cuestan menos. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que a lo mejor no puede viajar, ¿eh? En inversión por habitante de las más favorecidas, sin embargo, ¿no?
hay una situación que es real en este gobierno que Muy tenemos suelo. en minoría, ¿no? O sea, necesita dos votos para sacar adelante, y aparte de otros que todavía no lo tienen claro, esos presupuestos son 2 votos de nacionalistas canarios, y entonces aparece algunos aumentos en cuanto a la inversión per cápita, ¿no? Pero esos números hay que saber también manifestarlos, ¿no? Porque cuando nos dicen eso yo empiezo a recordar y digo, Mariano Rajoy llega a la Moncloa en diciembre del 2011. Del 2012 hasta el 2017 retira de los presupuestos de Canarias 700 millones de euros, cerca de 1.000, si incluimos los distintos planes sectoriales. Yo no he visto que los haya repuesto. No he visto que esos presupuestos que han sido tremendamente dañinos para Canarias porque no gobernaba el PP en Canarias, y esa es la causa clave, que además lo lideró claramente José Manuel Soria, se hayan recompensado en los últimos presupuestos con una deuda histórica que tiene Canarias, ¿no? Mientras eso no se corrija, nosotros seguiremos votando en contra de esos presupuestos y manifestando que lamentablemente la crisis que nos ha azotado, algunos han llegado al gobierno aprovechándose de esa crisis, diciendo que iba a bajar los impuestos, lo subió, diciendo que iban a acabar con el paro y aumentaba, diciendo que el IRPF no se iba a tocar y se tocó para peor, o aumentando el IVA, y llegaron al gobierno engañando a la ciudadanía. Esos que están hoy en el gobierno no van a tener el apoyo del Partido Socialista mientras no se repongan las cantidades retiradas a los canarios. ¿Y por qué cree usted que Coalición Canaria está tan contenta con estos presupuestos? No lo sé. No soy ni nacionalista ni de Coalición Canaria, que lo expliquen ellos, ¿no? Repito que me escuece especialmente ver a Fernando Clavijo y a Coalición Canaria aplaudir de una manera afanosa esos presupuestos, y luego resulta que le pedimos 50 millones de euros los socialistas canarios para las pensiones no contributivas, y la excusa es que como es una competencia del gobierno central él no lo hace, resulta que se hace en 9 comunidades autónomas, ¿no? Claro, son gente que cobra 300 euros al mes, familias que se mantienen con ese dinero, ¿no? Pedíamos 100 y pico euros más, parece poco, ¿no? Pero para los que viven un mes con 400 o 300 y pico euros es un montón, ¿no? Y ahí ha habido sensibilidad nula, ninguna. Por lo tanto, es curioso que tú aplaudas presupuestos del Estado y luego seas insensible con esas medidas sociales en Canarias, ¿no? Educación de 0 a 3 años, prestación canaria de inserción, vivienda. Pedíamos 70 millones de euros para un plan de vivienda joven. La respuesta fue negativa, por eso votamos en contra de los presupuestos. Aunque algún medio siga diciendo y sigue manifestando que somos la muleta, al final esos presupuestos salen porque lo apoyó el Partido Popular de Canarias, que también tiene que dar muchas explicaciones. Vengamos a Canarias, señor Torres. ¿Qué fue lo que llevó al Partido Socialista a romper el acuerdo que tenía con Coalición Canaria y el Partido Popular para la renovación de los órganos dependientes del Parlamento? Cuando se producen acuerdos entre partidos tiene que haber una palabra que se escriba con mayúscula, y es lealtad. En mi trayectoria política lo he hecho siempre, y cuando he tenido que cesar a un concejal de gobierno no he mandado un policía para que le lleve el decreto, he ido yo y se lo he dicho como alcalde que era, ¿no? Y cuando ocurría la inversa, que ganábamos las elecciones pero había pactos que nos dejaban fuera, hacían lo mismo, nos lo comunicaban previamente, porque es ilusorio vivir de falsas expectativas. Nosotros teníamos un acuerdo a 3, Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria. Por lo tanto, nosotros no rompimos con Coalición Canaria, rompimos con Coalición Canaria y con el Partido Popular, porque no se puede estar negociando 3 formaciones políticas cuestiones diversas y luego 2 de esas 3 otras a espaldas del tercero. Eso no es leal. Por ejemplo, la autoridad portuaria fue uno de los casos, ¿no? El que hubo una votación sobre la televisión canaria y faltara un voto, que según parece del Partido Socialista, porque lo que intentamos es justamente por desconfianzas con Coalición Canaria que no nos señalaran, no era lógico que no habían pasado 24 horas y el Partido Popular estaba presentando una ley de la televisión canaria con Coalición Canaria, cuando llevábamos tiempo nosotros trabajando también una propuesta de ley que había diferencias porque queríamos incluir la gestión pública de los servicios informativos, pero qué curioso, ¿no? Nos faltaron 24 horas para que se pusieran de acuerdo sobre la radio y televisión canaria, aquellos que durante todos estos meses han votado abstención, impidiendo cubrir el Consejo Rector de Radio y Televisión e impidiendo que 2 profesionales pudieran ocupar esas plazas y tener normalizado. Pero eso estaba en las manos del Partido Socialista también. No es cierto que si no llega a haber una fuga de votos, esas abstenciones no hubiesen significado nada. Tienes razón, pero en parte. Al final sí. Pero en noviembre votaron la abstención y bastaba los votos de ellos. En diciembre lo volvieron a hacer. Hubo 2 votaciones previas en las que nosotros necesitamos más votos de 36. Y por tanto ahí el Partido Popular, Nueva Canarias y Podemos tendrán que explicar por qué votaron la abstención para que no salieran 2 profesionales y cubrieran las plazas vacantes del Consejo Rector. Al final
como bien dice, bastaba con los votos de Coalición Canaria, ACG y PSOE, y faltó uno, y fue lamentable. Pero siendo eso lamentable, también habrá que pedirle explicaciones a quienes han impedido que dos profesionales cubrieran un consejo rector. ¿Con qué razones? A día de hoy las desconozco. Pero esas abstenciones de esos dos partidos, ¿no cree usted que tiene que ver también porque el Partido Socialista, al llegar usted a la Secretaría General, cambió de opinión en cuanto al cese del director de Radio Televisión Canaria, con el cual tenían un acuerdo antes incluso que la renovación del Consejo Rector? Yo asumo la Secretaría General en unas primarias y hay un congreso en septiembre. Automáticamente, cuando oigo y leo que había un acuerdo del PSOE, lo busco y no existe. El PSOE no tuvo ningún acuerdo con nadie, hubo negociaciones. Hay una intervención en el Parlamento muy contundente. Y en la que nosotros nos hemos seguido manteniendo exactamente igual. El acuerdo de la Ejecutiva, que no había ninguno otro antes, es lo que quiero decir. Si hubiese habido un acuerdo de la dirección anterior, de la gestora o de la Ejecutiva anterior, yo hubiese respetado ese acuerdo, lo hubiese revocado, pero es que no había ningún acuerdo. Y el acuerdo que nosotros tomamos, el único que hay sobre la Radio Televisión Canaria, en el órgano que decide, que es la Ejecutiva Regional, lo que dice es que Negrín debe ser sustituido. ¿Qué pedimos? Un informe jurídico que nos dijera si el procedimiento llevado, si el órgano de contratación era Negrín, y lo firman dos funcionarias del gobierno, dos personas que son funcionarios del gobierno de Canarias. Conseguimos un informe que nadie había conseguido, fue un logro conseguir ese informe. A pesar de ello dijimos que Negrín debía ser sustituido. ¿Pero cómo? Con un consejo rector cubierto, completo, con 5 miembros de 5. ¿Por qué teníamos que sustituir a un presidente ante un consejo rector debilitado con 2 vacantes? Y dijimos, cubiertas las vacantes, se debe proceder a la sustitución de Negrín. Y luego añadíamos, y además modificar la ley para que la gestión de los informativos fuera público. Y entonces tuvo la oportunidad, yo hice un llamamiento público, el Partido Popular, pero también lo pudo hacer Nueva Canaria, o lo pudo hacer Podemos, que curiosamente defienden una gestión pública de los servicios informativos, y sabiendo que su abstención bloqueaba eso, se abstuvieron. Por lo tanto, yo no lo entiendo, y vuelvo a repetirlo. Hubiésemos tenido ese consejo desde noviembre, se hubiese procedido a los siguientes pasos y estaríamos en otra situación hoy. ¿Está usted convencido de que la fuga de votos en esa famosa votación fue de su partido? Convencido, ¿qué significa eso? Seguro. Que lo vi, que no lo puedo afirmar. Lo que sí le puedo decir es que como en la primera votación hubo 2, yo tenía claro que no había sido el Partido Socialista y así lo manifesté a Coalición Canaria, lo tenía absolutamente claro, dije públicamente que ponía la mano en el fuego por los 15 diputados del PSOE, debido a que había una desconfianza, pues se buscó una fórmula para que nadie pudiera acusar al otro, ¿no? Y en esa fórmula, al final, lo que parecía es que ese voto era del Partido Socialista, por lo tanto esa posibilidad cabe. Pero salvo que hubiera un acuerdo entre los dos partidos, lo que no tiene lógica es que la primera fuga sea de Coalición Canaria y la segunda del Partido Socialista, ¿no? No tiene lógica, lo que pasa es que la primera fuga nunca podremos saber por qué fue y quién lo hizo. En cualquier caso, nosotros nunca tuvimos dentro del grupo opiniones contrarias manifestadas. Nadie afirmó que por razones diversas quería votar otra cosa. Incluso después de la votación hablamos y yo pedí, oye, si alguien de los 15 tenía otra idea, ya ha acabado la votación, que nos la explique porque a lo mejor nos convence, ¿no? Pero es que no fue así, por tanto, se me escapa qué razones fueron las que hicieron que un diputado o diputada no respetara, en cualquier caso y en cualquier formación política, una decisión tomada por sus direcciones. ¿Tiene usted alguna sospecha de algún diputado o diputada del Partido Socialista? No, pero me duele que si realmente fue del PSOE haya una sospecha sobre 14. Eso es lo que me duele. Porque si ha sido una persona, es injusto que estén sobre la sospecha 15 personas cuando solamente ha sido una persona, ¿no? Porque no es un tema de conciencia, lo he dicho, aquí no estás votando con una cuestión personal que vaya contra tu religión, tu manera de ver el mundo, no tiene nada que ver eso. Por tanto, si tú además asumes tu voto, levantas la mano y dices, asumo la responsabilidad y las consecuencias de mi voto distinto, pues lo haces con claridad y ha ocurrido en el PSOE en otras ocasiones, pero no aquí, se hace, con lo cual el daño se multiplica, ¿no? Te escondes, haces que puedan pensar que es otra persona y he visto sufrir a muchos diputados y diputadas por esta cuestión y no se lo merecen. Después de todo este espectáculo de la televisión canaria, ¿ahora qué? ¿Dónde cree usted que está el punto de inflexión y el punto de acuerdo para que de una vez por todas se forme un consejo y la televisión canaria empiece a hacer noticia por su buena labor informativa y no por este tipo de escándalos? Con la ley que se va a modificar, hay 2 propuestas sobre la mesa, una que ha presentado
Partido Popular, Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera, una segunda que ha propuesto el Muy Partido parecida, Socialista, ¿no? Pero hay muchas cuestiones iguales o semejantes. Queremos que el Consejo Rector, que así lo llamamos nosotros, Junta de Control, tenga una periodicidad en cuanto a su presidencia más corta, que se le limite el papel al presidente, pero luego nosotros presentamos una carta de servicios que no presenta la otra fórmula, hablamos de unos límites en los contratos y creo que la más importante es que esta es la causa de lo que hemos vivido en todos estos meses, a ver si esta es la última vez que la gestión de los informativos se externaliza. Y lo hemos puesto en la ley. Y ahora serán otros los que tendrán que decir si están de acuerdo a que esa gestión sea pública o si dentro de 8 años, 7 años o cuando sea, volvemos a tener un concurso que termina porque con intereses diversos, absolutamente legítimos, pero individuales, pues asistimos a guerras mediáticas donde a veces los partidos o los líderes de los partidos somos atacados incluso por decisiones unánimes. Parece complicado que a corto plazo se vaya hacia un sistema público, totalmente público de los informativos. No, nosotros lo que hemos planteado es que se haga un estudio económico, jurídico, que se sepa exactamente qué nos va a costar y cómo se regulará con respecto al personal ese paso, y lo estamos poniendo con responsabilidad. ¿Y el concurso de los informativos que está a punto de fallarse? Tú puedes tener un concurso y por supuesto puede darse a lo largo de ese proceso un cambio en cuanto al sistema que pase a lo público y entonces tú negocias o realizas lo que tengas que realizar con respecto a la empresa que lo ha hecho. Se ha producido en muchos sitios, cuando se ha externalizado el servicio de alumbrado y se quiere de nuevo recuperar a lo público la gestión de la recogida de residuos o incluso también de la radiotelevisión canaria. Lo que no hacemos es, lo vamos a hacer público y ya está, porque tenemos que saber cuánto va a costar. Y esa decisión es una decisión del gobierno. Y como vamos a estar en el gobierno a partir del año próximo, somos responsables en ese planteamiento. A veces quienes saben que no van a estar en el gobierno, pues dicen, oye, si estuviese en el gobierno haría blanco, negro, el cielo, las estrellas y llegaría a Marte, ¿no? Porque sabes que no vas a estar. Nosotros no somos así, nosotros hacemos una propuesta de responsabilidad. Ahora son los demás partidos los que tienen que decir si nos apoyan. ¿Se siente usted engañado por Coalición Canaria? En la política la palabra engañar es de un sentimiento tan interno que hasta ni públicamente debes decirlo cuando la puedas sentir, ¿no? Son partidos políticos, cada uno toma sus estrategias y sus decisiones, ¿no? ¿Está molesto con ello? Con respecto a los órganos dependientes ya he expresado que la ruptura es con 2 formaciones políticas, no con una. Y la molestia personal me la guardo, creo que tampoco interesa. Si una persona, porque una formación política toma otra decisión en lo individual, se siente afectado, ¿no? Hemos tomado una decisión, además creo que fue una decisión acertada, que fue decir que no seguíamos adelante con los órganos dependientes y en ese sentido dijimos claramente cómo estaban las cosas y creo que otros partidos tendrán que haber aprendido la lección. ¿El posible acuerdo para la renovación de los órganos dependientes del Parlamento, en este momento, de qué depende? Bueno, pues se está celebrando una junta de portavoces, hay algunos de esos órganos que tienen unos plazos y por tanto tienen que someterse a votación, aunque se pueda saber que no van a salir, y a día de hoy está en la situación exactamente igual que cuando el PSOE anunció que daba por roto el acuerdo con los órganos dependientes. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días o semanas? Lo veremos, ¿no? La política también es buscar acuerdos, ¿no? Y llegar a posiciones comunes, ¿no? Nosotros haremos un esfuerzo también al respecto. La Laguna parece un punto de ebullición también de la política canaria en estos momentos. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se va a quedar todo como está o va a saltar todo por los aires? Porque parece que ahí no puede haber término medio, ¿no? Hay 88 municipios en Canarias, pero algunos salen más en los medios que otros, por población, por historia, o porque han reflejado históricamente un monocolor político o situaciones políticas donde ha habido pocas fuerzas que han podido llegar a los gobiernos. Una de ellas, que está en el gobierno hoy y ha estado también en el pasado, es el Partido Socialista. Es verdad que en este mandato hemos tenido muchos problemas en el Grupo Socialista. Hemos tenido un grupo donde 3 de sus miembros en estos momentos han sido expulsados de la organización por diversas circunstancias, ¿no? Y sin embargo estamos en el gobierno, haciendo un buen trabajo en el gobierno quienes están en el gobierno. Es un municipio que copa portadas. A mí se me llama diciéndome que qué voy a hacer o qué va a manifestar el PSOE con respecto a un alcalde que se le llama como investigado, y yo, como soy coherente y riguroso, digo que exactamente lo mismo que con cualquier alcalde o cargo público que ya es llamado a ser investigado. Nosotros tenemos un código ético que nos aplicamos, que entendemos que debe aplicarse, pero no podemos imponerlo a nuestros socios, a no ser que esté firmado en un documento, que ha ocurrido en otras corporaciones,
y hay que ser muy respetuosos con los procedimientos judiciales. Los que hemos estado o estamos en las corporaciones locales sabemos que tenemos un altísimo riesgo de ser investigados alguna vez, altísimo. Como también es muy alta la posibilidad de que eso quede en nada. ¿El código ético de su partido? Lo triste, perdón, es que eso se utilice políticamente para acabar con el rival político. Cuando eso se hace tiene que haber pruebas y tienen que ser contundentes esas pruebas. Ha ocurrido, pero lo que no podemos es ir a la permanente difamación, porque se afecta luego a las personas y las familias, y puedo asegurar, y también por experiencia propia, que cuando estas cosas ocurren porque tú defiendes el interés general y tomas una decisión administrativa y tienes los informes favorables, y resulta que a pesar de eso se te denuncia y tienes que ir ante un juez, no se pasa nada bien, y tampoco tu familia, es tu entorno, ¿no? ¿Y usted cree que está pasando algo de esto con el alcalde de La Laguna? Yo creo siempre en la presunción de inocencia de todo el mundo, incluso de los demás políticos que están en otras formaciones políticas, y siempre he seguido la misma regla, también con los nuestros. Siempre he creído que cuando se acusa a alguien lo que hay que hacer es demostrarlo, no basta con acusar, hay que demostrar la acusación. A veces lo que tenemos que hacer es demostrar la inocencia, ¿no? Yo creo que hay que demostrar la acusación, y en este caso, si ha sido llamado en este caso por el juez como investigado, tendrá que ir con su abogado y tendrá que dar las explicaciones pertinentes. Corríjame si me equivoco, el Código Ético del Partido Socialista habla de una dimisión en caso de apertura de juicio oral, no en caso de ser citado a declarar como investigado. Así es, y además el nuevo reglamento establece algunas modificaciones en cuanto a la causa por la que se te abre juicio oral. Porque hay cuestiones donde si es por corrupción, eso es indudable, pero hay otras cuestiones donde se puede matizar, y así se acaba de aprobar en el último Comité Federal. Se acaba de aprobar en el Cabildo de Gran Canaria una moción que habla de que ha sido aprobada con los votos favorables del Partido Socialista también, que usted dirige, del cese del expolio de los recursos del pueblo saharaui. Esa moción ha creado muchísima controversia entre el empresariado canario porque se considera que señala a algunas empresas más que otras. ¿Nos podría explicar esta moción en este momento y a dónde nos puede llevar? Ha tenido más trascendencia que creo que las 5 anteriores, creo que han sido 5 o 6, que hemos aprobado sobre el Sáhara en el Cabildo, ¿no? Llamativo, ¿no? Hemos aprobado algunas que los textos eran más duros, ¿no? La moción se presenta en Junta de Portavoces y se hacen modificaciones. Y no se cita para nada a ninguna empresa canaria. Cuando aparece la cita es porque obliga a la secretaria, que no es un tema político sino administrativo, jurídico, a decir que hay que dirigirse a alguien, ¿no? Y como se dirige al Gobierno de España, con eso los diputados, como se habla de empresa, hay que dirigirse a alguien, y por eso aparece el nombre de la Confederación. Lo que dice el texto del acuerdo, que es lo que votamos, ¿no? Justamente es que esto se haga con los legítimos representantes del pueblo saharaui. No se dice que sea A o Z, no se dice que sea Marruecos, no se dice que sea el Frente Polisario. ¿Y quiénes son en este momento? Esa es la gran decisión. Lo que es evidente es que no es Marruecos. Lo que es evidente es que cuando se ha firmado un tratado de paz y ha estado la ONU encima, ha sido entre Marruecos y el Frente Polisario. En Naciones Unidas, quien representa al pueblo saharaui es el Frente Polisario, pero en cualquier caso la moción, que repito que se modificó en los textos, no especifica claramente. Es verdad que en la exposición de motivos, que tampoco se especifica a ningún presidente, hablan de los estados, del pasado, yo intervine diciendo que tampoco me gustaba la exposición de motivos, tampoco se publicó eso, pero lo trasladé. ¿Usted no la comparte al 100% la exposición de motivos? No, porque finalmente lo que estás votando son los acuerdos, ¿no? Y en la exposición de motivos lo que se decía, porque hay varios párrafos, es que el Estado español durante años, desde el año 75 a hoy, pues no ha podido resolver, porque seguimos administrando el Sáhara, no ha podido resolver una situación que desde el año 76 incluso el Partido Socialista se comprometió por el entonces líder del PSOE a solventarlo, ¿no? Que fue Felipe González, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso de los cambios sociales que se han dado en nuestro país, por cierto, gracias a gobiernos socialistas, de nuestra sanidad, de nuestra educación, del bienestar social que tiene, de la igualdad. Eso lo han hecho Zapatero y Felipe González como presidente. Con respecto al Sáhara, también creo que podríamos haber hecho las cosas un poquito mejor. Y estoy confiado en que se puedan hacer en el inmediato futuro de una manera que resuelva un conflicto, porque ahí lo que se ha visto, y quienes hemos estado en esos sitios, en esos campamentos, es que hay gente, lamentablemente, que ha nacido, que ha vivido y que ha muerto en los campamentos. Gente que lleva 50 años, lleva 50 años viviendo, 40 años viviendo en los campamentos, ¿no? Pero eso nos atiza en la conciencia, ¿no? Y por eso yo matizo lo que se terminó aprobando, que no es más que cumplir con la legalidad internacional.
Agrupación local del Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria, uno de los núcleos fuertes del partido, ¿no? Se acaba de producir un proceso de primarias que ha dado como perdedor, por decirlo de algún modo, a uno de los hombres también fuertes del partido ahora mismo, que es el alcalde Augusto Hidalgo. ¿Cómo lo valora? ¿Cree usted que hay ahora mismo una agrupación local partida completamente en dos mitades? No, hay unas primarias y quienes nos sometemos a las primarias podemos lograr el apoyo mayoritario, ¿no? No me gusta la palabra perdedor, aunque lo sea, ¿no? O sea, el que no consigue el apoyo, pues se queda segundo, ¿no? Y se cierra. Una diferencia mínima, ¿no? Sí, pero se cierra el proceso. El alcalde sigue siendo el alcalde, está haciendo una magnífica labor, el partido tiene un magnífico secretario general, yo he defendido las trayectorias de los dos compañeros que me parecen que ambos son imprescindibles y son dos lujos para el PSOE, en lo institucional, en lo orgánico, en la gestión, porque además lo han demostrado, ¿no? Y sí, somos el partido que se abre más a esos debates internos con sus riesgos, pero también con su democracia, ¿no? Otros no lo hacen, creen que esto nos daña más ante la ciudadanía que sus decisiones digitales o tomadas desde arriba, ¿no? Yo creo que no, yo creo que nosotros con estos procesos y haciéndolo con una madurez tras los años pasados, tenemos que tener claro que esto nos tiene que servir para fortalecernos. No dejo de reconocer que se producen heridas inmediatas, siempre se producen. Si tú y yo fuéramos hoy a jugar un partido de fútbol y resulta que tú me quieres ganar, yo haré lo posible para que tú no me ganes, te daré la mano al final. Y tú a mí, pero a lo mejor durante un tiempo estaremos un poco molestos. Al final veremos que esto es un tema deportivo, ¿no? Y yo repito que el PSOE tiene uno de sus bastiones en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que esta ciudad siempre mejora cuando está el PSOE en el gobierno y estoy convencido que tiene una magnífica dirección local y haremos las cosas bien. Se acaba de renovar el compromiso económico de Herbalife con el Club Baloncesto Gran Canaria por otras 3 temporadas. ¿Está usted contento con la gestión que se lleva del Gran Canaria a lo largo de todos estos años? Porque da la sensación de que las cuentas del Gran Canaria siempre son muy opacas, en el sentido de nadie sabe exactamente cómo son y al final de temporada lo que falta lo va a poner el Cabildo, sea 1, 2 o 8 millones de euros. Pues siendo yo consejero de deportes ha sido al revés. En estos años y por la buena gestión del actual presidente y del presidente anterior, de Miguel Betancor y de Enrique Moreno, los ejercicios de este mandato han terminado con superávit. Y es más, han devuelto al Cabildo en el primer ejercicio por cerca de 300.000 euros de la subvención que el Cabildo le daba al Club Baloncesto Gran Canaria. En otros años es que no solamente no daba lo que estaba en los presupuestos, sino que había que implementar a mitad de año e inyectar más dinero porque no salían los números, ¿no? Yo creo que la gestión ha ido mejorando los años, reconozco a todos los consejeros que me han precedido, creo que se ha hecho una labor difícil, pero que ha dado un resultado que tenemos un emblema deportivo que nos representa y que traslada al exterior el nombre de nuestra isla, que creo que es ejemplo de camaradería, de buena relación entre los deportistas, que nos sirve y tenemos un buen convenio para educar en los colegios. A lo mejor la gente no lo sabe, pero estos jugadores están yendo a los 21 municipios, están yendo a los colegios, están enseñando prácticas deportivas cívicas y de otro tipo a niñas y niños que están a través del baloncesto formándose también en lo espiritual, ¿no? Y eso a lo mejor no sale tanto en los medios, ¿no? Yo creo que es algo que lógicamente nos debe hacer pensar, porque no debe estar en manos de lo público, un club deportivo, pero también reconocer, creo que las cosas se están haciendo bien. Y por cierto, yo ayer que asistía a la presentación de este nuevo patrocinio que se renueva con el Herbalife, yo estoy muy contento, porque asegura un patrocinio hasta el año 2021, aumenta la cantidad, nosotros acabaremos en el 19 y hay para el nuevo consejero de deportes o consejera una seguridad de que tiene un patrocinio de fuera. Con lo que costó en otra época buscar un patrocinio para el Gran Canaria. Y ahora también, eso a lo mejor no lo dijo ayer el presidente, pero no fue fácil. Estamos hablando de una cantidad importante anual de una empresa multinacional que apuesta por hábitos saludables, ¿no? Y nosotros este año hemos bajado la asignación del Cabildo en 100.000 euros. Hemos respondido al acuerdo de ir rebajando esa cantidad y sin embargo el equipo se codea, llega a la final de la Supercopa, Copa del Rey, que aunque lo hicimos porque éramos anfitriones, hemos estado en la final de la Eurocup, hemos ganado una Supercopa, ¿no? Los últimos años creo que hay un gran palmarés, ¿no? Y no tenemos el mismo presupuesto que el Madrid, que el Barça, que el Baskonia, ¿no? Y ahí estamos peleando que el Valencia, ¿no?
¿Y el modelo debe seguir siendo el mismo, un modelo completamente público, o usted cree que el modelo de sociedad anónima deportiva del Gran Canaria debería empezar a mirar ya hacia su independencia? Sí, pero ¿y cómo lo hacemos? Tiene que haber alguien que esté interesado en adquirir la mayor parte de las acciones del club. Eso significa 9 millones de euros, que es más o menos el presupuesto, y que sean serios en los planteamientos. Nosotros tuvimos una propuesta. Un poco disparatada, ¿no? No, lo que nos pedía era Gran Canaria Arena para explotar los 25 años. O sea, ahí hubiésemos tenido en el Gran Canaria Arena cualquier tipo de evento, ¿no? Pero es que además nos pedían 3 millones de euros todos los años en patrocinio. Lo que estábamos dando nos lo pedían los que querían comprar el club para hacerlo privado, ¿no? Un disparate que además fue casi un insulto a la historia del Claret, ¿no? ¿Se ve usted de candidato al gobierno de Canarias? Hará cosa de 4 meses me hicieron una pregunta, yo no lo dije, pero fui preguntado, y la pregunta fue, ¿se va a presentar usted a las primarias? Y dije, hombre, de aquí a allá todavía hay tiempo, ¿no? Pero mi voluntad es presentarme a las primarias. Me estás preguntando hoy, estamos más cerca de ese día, mi voluntad es presentarme a las primarias. Antes hablaba de que se ve gobernando en el gobierno de Canarias en las próximas legislaturas. Fue un poco apitonizo. ¿Cuál cree que será el escenario el día siguiente de las elecciones de 2019? El PSOE... Venimos de un PSOE que ganó el número de votos las elecciones. Exacto. Yo creo que el PSOE va a ganar en votos y en escaños. Creo que va a ser la primera fuerza en Canarias. Estamos peleando para reformar la ley electoral. Hay una reunión el próximo lunes clave. Creo que es posible, por primera vez en la historia, con lo cual estamos ante un acontecimiento único. Ya están todos los partidos, menos Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera, de acuerdo, pero queremos que sea por consenso y que también ellos se incluyan. Y por tanto, con esa reforma electoral, creo que vamos a ganar las elecciones, primera fuerza en escaños. Difícil va a ser la mayoría absoluta en Canarias. Nuestro sistema electoral... ¿Imposible hasta hoy? Está diseñado para casi una imposibilidad. Eso es bueno o malo, según se pueda ver. No hay rodillo de un gobierno con mayoría absoluta, hay que acordar. Y en ese acuerdo, pues habrá que ver si es posible llegar a esa mayoría absoluta con 2 fuerzas, ¿no? Nuestro Congreso Regional dice que trabajemos para un pacto progresista en Canarias, ¿no? Así lo tenemos nosotros aprobado en el Congreso y es lo que tenemos que intentar. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pueden irrumpir nuevas formaciones políticas y que sean sus entradas importantes, partidos de corte nacional o estatal que van a influir en la política de alianzas. Y sí es verdad que hoy no te puedo afirmar cuál va a ser el gobierno de Canarias cuando se hagan esas elecciones y se constituya el Parlamento, ¿no? Pero creo que el PSOE va a estar en ese gobierno. Señor Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros y participar en este ciclo de encuentros en el Club Canarias en Hora. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Ángel Víctor Torres, secretario general del Partido Socialista en Canarias.